A todos. Bueno, en fecha 22 de noviembre del 2019, a horas, según mi reloj, 8:33, se constituye en esta sala de audiencia número 6 el que les habla, doctor Roberto Eduardo Flores, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, a los fines de llevar a cabo una audiencia de control de detención, audiencia de formalización y ampliación de la acusación y audiencia de medida de coerción, pedida por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación e Enjuiciamiento de Delito contra la Propiedad. Dato del legajo, el número 9716/19. Vamos a recaratular la causa como Massa José Roberto, vamos a evitar el apodo, sobre robo agravado, víctima Páez Víctor Hugo. Fecha del hecho 15/11 del 2019. Por favor, bueno, somos muchos, pido que las partes se vayan identificando. Gracias, su señoría. Por el Ministerio Público Fiscal, el doctor Víctor Gangarrosa, auxiliar fiscal en la Unidad de Delitos contra la Propiedad. Por la misma unidad también me acompaña el prosecretario Juan Carlos Marrancín. Bien, ¿se encuentra presente la víctima o no? Y su señoría se encuentra presente. ¿Dónde está la Víctor víctima? Hugo Páez, es el señor que está aquí. Ah, bien, buen día, señor. Bueno, por favor, necesito que también... Siéntese ahí, por favor. Gracias por venir. Yo le voy a pedir que se identifique, por favor, porque usted ha sido víctima de un hecho. Así que, por favor. A ver, lo voy a ir ayudando. Paz Víctor Hugo. Sí. Acá dice domicilio, la localidad, La Cabaña, Alto Verde, departamento Chicligasta. Sí, señor. Bueno, dígame su edad, por favor. 31 años. ¿A qué se dedica? Jornalero. Jornalero. Estado civil, señor. Soltero. Soltero. A pesar de que es soltero, ¿tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? 4. 4 hijos. El número de documento, por favor, señor. 33, ¿Sí? 817, ¿Sí? 514. Bueno, muy bien. Como bien le dije, es una audiencia de control de la detención de la persona, formulación de cargo y medida de coerción, en la cual, después de escucharlo al fiscal, usted va a tener derecho a ser oído también. Y de ahí le vamos a dar la palabra a los defensores y al señor que está detenido. Bueno, doctor, tiene perdón, ¿los defensores ya se han identificado o no? No. Buen día, señor juez. Jorge Muñoz, por la defensa del imputado. Buen día, doctor. Benjamín Núñez Arévalo, asumiendo la codefensa. Que se acerque el señor. Sí, pase el micrófono. Importante que quede audio grabado. Lo ayudo, señor. Massa José Roberto. Sí, Número de documento 41.239.224. sí, Domicilio, camino al basural, así dice, pasando alcantarilla de cemento, Alto Verde, departamento Chicligasta. Así sí, es. sí. Edad, por favor, señor. 21, 21 años. ¿A qué se dedica? a la papa, jornalero. Jornalero. Su ingreso mensual es aproximadamente con lo que usted trabaja. Aproximadamente. 10.000 pesos 10.000 por pesos. semana. Su estado civil es soltero, casado, Estoy juntado nomás. está en pareja. Sí, ¿Tiene hijos? sí. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Sí. ¿Con quién vive en este domicilio? ¿Con su pareja, sus 2 Con hijos? mi nada más? pareja y mis 2 hijos. Perfecto. ¿Están presentes? ¿Están presentes sus familiares? Mi ¿Su pareja familia? está presente. Sí. Bien. ¿Su grado de instrucción? ¿A qué grado llegó a la escuela? Hasta 5º grado. Quinto, o sea, tiene primaria incompleta. Ajá. Bueno, muy bien. Escúcheme, señor Massa, Sí. José Roberto. Usted tiene que estar atento a lo que va a oír, de lo que va a manifestar el fiscal, porque usted está ahora privado de su libertad. Bueno. Posiblemente escuche una acusación. Formulación de cargo significa, así en lenguaje llano, es un hecho, un ilícito, un delito que el fiscal le va a imputar a usted. Usted tiene sus defensores y Sí. después lo vamos a escuchar también a la víctima que está presente. De ahí
lo vamos a escuchar o no a usted, depende si usted quiere declarar o no quiere declarar, y después lo vamos a escuchar también a sus defensores que tienen que hacer la defensa técnica. Señor, si usted no entiende lo que el señor fiscal manifiesta o la víctima manifiesta, no entiende o no comprende, o algún dato no lo ha entendido, usted levanta la mano, no tengo problema en interrumpirme, o a través de su defensor, y le pedimos a la parte que lo que usted no entiende le expliquen en términos más claros. ¿Me entiende? Sí. Bien. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Bueno, efectivamente el objeto de la presente audiencia es a los fines de realizar el control de la detención sufrida por el señor José Roberto Massa. También este Ministerio Público Fiscal va a formular cargos en orden a unos hechos y una calificación jurídica que en su momento voy a expresar, y también eventualmente abrir discusión sobre la procedencia de medidas cautelares. Si usted me permite, su señoría, esta persona, el señor aquí presente, José Roberto Massa, fue efectivamente detenido el día 21 del 11 del corriente año a las 9 horas aproximadamente. Esta detención se produjo en el marco de un allanamiento dispuesto oportunamente. Esto es a los fines de ahondar con la investigación, de procurar el secuestro de armas de fuego y cualquier otro elemento que sea de utilidad para el expediente. Esta orden, por supuesto, fue emanada de autoridad judicial competente, conforme a los fundamentos que en la propia orden se esgrimieron, con lo cual, su señoría, entendemos que, habiendo sido librada por autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus funciones, con la competencia necesaria a pedido del Ministerio Público Fiscal, y en el entendimiento también que esa orden se materializó por personal policial que también en cumplimiento de sus funciones y sin irregularidad alguna llevó adelante la detención dispuesta por la judicatura, entendemos que no existe irregularidad alguna respecto de la detención del señor. Máxime, su señoría, cuando también ese mismo día de la detención, es decir, el día 21, se le pudo notificar sus derechos en la sede de comisaría en los términos del 60 y 61 de nuestro código de manera inmediata. Es decir, fue detenido aproximadamente a las 9 y a las 10:05 se le estaba notificando sus derechos, firmando el acta correspondiente. En ese sentido, su señoría, voy a solicitar que se declare la legalidad de la detención del señor. Del procedimiento de detención. La detención es legal, la orden fue. La orden es legal. El procedimiento, supuesto, en todo caso. Sería el procedimiento de detención del señor Massa. Bien. Eso por un lado. ¿Es una cuestión técnica, doctores? ¿Alguna objeción? No hay objeciones. Sí, digamos, punto número 1. No hay objeción. Punto número 1, entonces vamos resolviendo. Se hace, o sea, la orden de detención fue emanada por el que le estaba hablando, o sea, es legítima. Estoy de turno. Lo que sí se declara legítimo sería el procedimiento de detención. ¿Por qué? Porque se ordenó la detención y el allanamiento de la persona del señor Massa. Y hay un horario y hay ciertos requisitos que cumplir. Y por lo que estoy viendo, fue detenido el 21 de noviembre, o sea, el día de ayer, a horas 9. Y el horario era de 7:30 a 19 horas, o sea que el procedimiento de detención fue correcto. Así que se declara legítimo el procedimiento de detención de la persona que viene prevenida de esta causa, en virtud del artículo 234 del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán. Continúe, doctor. Gracias, señor juez. Bueno, como había adelantado, este Ministerio Público Fiscal va a formalizar cargos respecto de los hechos que sucedieron el día 15 de noviembre del corriente año. Esto fue aproximadamente a las 4 horas, ¿sí? Cuando el señor José Roberto Massa, en compañía de una persona que aún no está identificada, ¿sí?, previo a ponerse de acuerdo para sustraer bienes de terceros, pudieron divisar a esa hora y en ese momento que circulaban 2 personas a bordo de una motocicleta. Esto es el señor Víctor Hugo Páez y el menor Jesús Alexis Alfaro. Estas personas venían a bordo de
una motocicleta transitando aproximadamente, sería el kilómetro 3 de la ruta provincial número 330. Esto sería más o menos alrededor de 300 metros antes de la entrada de la localidad de Alto Verde. Fue ahí, en ese sitio, donde los embisten de atrás a las víctimas, ¿sí? Chocan de atrás a la víctima. Esto hace que pierda el equilibrio la moto que venía por delante con la víctima y el menor que lo acompañaba. Se cae la moto, caen estas personas, las víctimas, y es allí cuando el señor Massa, esgrimiendo un arma de fuego y apuntándole a la cabeza al señor Víctor Hugo Páez, le exigió la entrega de la motocicleta y específicamente le dijo: dame la moto si no te mato. Esto produjo que la víctima, el señor Páez, se negara a eso, por lo cual, al intentar vencer la resistencia del atraco, el señor Massa, José Roberto, le hizo un disparo con el arma de fuego que tenía en su mano. Este disparo impactó a la altura del pecho, causándole una serie de lesiones que al día de la fecha todavía no han podido ser efectivamente constatadas en cuanto al modo de producción y demás. Esto habida cuenta que el señor estuvo hasta hace muy poquito internado, con lo cual todavía estamos esperando el resultado de las historias clínicas y el informe forense, pero sabemos que se produjo una lesión de arma de fuego, eso sí lo tenemos constatado. Y una vez que le efectuó este disparo con arma de fuego a la altura del pecho, se dieron inmediatamente a la fuga. Básicamente, su señoría, estos son los hechos que motivan la presente... Se dan a la fuga y hay algún... ¿Le roban al señor? No alcanzan a robarle absolutamente ningún efecto, simplemente después del disparo se suben a la moto de vuelta en la que venía circulando y se dan a la fuga. Con respecto a las evidencias con que contamos en el legajo de investigación, tenemos el acta policial de intervención, inspección ocular y secuestro, de la cual surge que el ingreso de una persona con una herida de arma de fuego al hospital regional de aquí de la ciudad de Concepción. Esto pudo ser certificado y corroborado por Andrés Emilio Sosa, que es el oficial subayudante de la policía de la provincia de Tucumán, que cumple funciones en la comisaría de Concepción. También contamos con el acta que se le hizo, el acta de entrevista al menor Alexis Jesús Alfaro, quien era quien acompañaba en ese momento a la víctima, quien pudo brindar detalles de lo que sucedió, de lo que presenció, y donde también pudo reconocer al imputado como, textualmente lo dijo, como Bolón Massa. También tenemos el acta de policial de entrevista al señor Jesús Alexis Alfaro, donde también ratificó lo que acabo de decir, ¿sí? Ya esta vez en sede policial nuevamente también, la declaración que prestó en sede judicial, ¿sí? Donde expresa también... Doctor, perdón, Alexis Jesús Alfaro, ¿cuántas entrevistas policiales tiene? ¿Dos? Dos en la policía. Así Tiene es. una y dos, yo veo dos acá. Así es, Perfecto. es lo que le acabo de mencionar exactamente. Alexis así. Jesús Alfaro, que el menor... En una parte brinda detalles generales y en la otra declaración expresamente, y eso por eso hago la diferencia, reconoce, conforme aquí lo dice, a un tal Bolón de apellido Massa. Esa es la primera declaración. Esta es la segunda. Esa es la segunda, Esta es la entonces. segunda. Perfecto. Y da algunos detalles precisos de que tenía un revólver, que no pudo precisar datos y demás. Y eso fue posterior al hecho. Exactamente. Horas después del hecho. Sí, exactamente. También contamos con la declaración en sede judicial, la entrevista que se le pudo recabar respecto de Víctor Hugo Páez, donde también es bastante coincidente con lo que dice Alfaro, y también expresó reconocer como uno de los autores del hecho, es decir, a quien efectuó el disparo de arma de fuego, como un tal Gordo Bolón Massa, a quien dice que inclusive lo conoce desde chico. ¿Entrevista judicial eso fue hoy o ayer, doctor? No, esta entrevista fue el día de ayer. Ayer.
Entrevista Ayer en sede judicial de fiscalía. Víctor Hugo, ¿es Paz o Páez? Perdón. Páez, es Páez. Páez, exacto. Víctor Hugo Páez. Páez. Bien. Expresa que le pegó un tiro en el pecho, que se trataba de un revólver 22 corto, de color negro, bueno, y una serie de circunstancias que no tienen que ver ahora con, digamos, la formulación de cargos, simplemente para dar un marco genérico. También tenemos la carpeta técnica practicada respecto de los informes planimétricos y fotográficos, donde se encuentra retratado cómo se encuentran emplazadas las calles en donde se produjo el hecho. También se encuentra fotografiado el lugar y la visibilidad que había en ese momento. En el croquis también el sector donde había ocurrido el presente hecho, donde está emplazada la ruta provincial, los lugares aledaños a la zona y demás. También contamos obviamente con el protocolo de cadena de custodia respecto del secuestro de una remera utilizada por la víctima al momento del hecho, que está también para ser analizada. Se trata de una remera amarilla con detalles rojos, que en la parte superior, cercana al hombro, tendría manchas pardo-rojizas. Estas las vestimentas, por supuesto, insisto, que vestía la víctima al momento del hecho. Y también tenemos, bueno, el resultado de la orden de allanamiento ordenada justamente por vuestra señoría, en el cual se pudo dar con la persona y con el paradero del señor. ¿Hubo algún secuestro en el allanamiento? No, su señoría, doctor? el allanamiento dio negativo para el secuestro de armas de fuego. Estos son, su señoría, las evidencias con que cuenta el Ministerio Público Fiscal al día de la fecha. Doctor, ¿y los informes médicos? Los informes médicos ¿Qué es lo son que tiene de informe médico con respecto a la víctima? solamente que de policía sanitaria, que dice que tiene simplemente un apósito, digamos, a la altura del pecho, pero que no nos pueden identificar más nada que eso. O sea, Nosotros hay un informe médico. Hay un informe médico, sí. Lo que nosotros estamos esperando, y eso ya lo hemos pedido, son las historias clínicas y el examen del forense, que efectivamente nosotros necesitamos que nos diga qué es lo que tiene, porque aparentemente, porque lo que nos han dicho, tiene todavía el proyectil alojado en su interior, con lo cual estamos... O sea, que hay un informe médico policial preliminar, digamos. Así es. Están esperando No podemos determinar las lesiones los otros elementos. específicamente. Llegado el caso, reformularemos cargos, quizás ampliando ese detalle para evitar cualquier tipo de planteo a futuro. Su señoría, bueno, sintéticamente entonces estos son los hechos, las evidencias. Entendemos que el hecho que acabo de relatar encuadra típicamente en el delito de robo calificado por el uso de robo agravado o calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Esto es artículos 42 y 166, inciso primer supuesto del Código Penal. Reitero, 166, inciso segundo, primer supuesto. Y el grado de participación... Con el artículo 42. Con el artículo 42 exactamente, que prevé la tentativa. Y en Esto calidad... en grado de coautor penalmente responsable. Coautor. Coautor, así es, señoría. Tenemos todavía una persona que se encuentra prófugo y que está siendo investigada a ver si se puede determinar la identidad. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar ahora a la víctima, por favor. ¿Se puede acercar, señor Páez? Víctor Hugo Páez. Bien. Señor, usted tiene derecho a ser oído dentro del marco de, porque estamos dentro de lo que se llama la acusación fiscal. Entonces yo quiero que usted me relate qué es lo que ocurrió ese día. ¿Qué es lo que pasó ese día? Bueno, nosotros venimos con... Por favor, tranquilo y hacia, digamos, en el micrófono para que se escuche, escuchemos todos. Claro, nosotros resulta venimos ese día como ido con un Nosotros, amigo, dígalo, ¿usted con quién iba? con Jesús. Bien. Íbamos con Jesús, fuimos a buscar bebida, porque habíamos jugado a la pelota y habíamos ganado y estamos tomando, ¿me entiendes? Voy a buscar bebida y no hemos encontrado.
nos volvimos a la casa y veníamos despacio, veníamos conversando. ¿Ve? Y yo, como siempre soy precavido, en solo estar, yo siempre venía mirando para atrás y no nos venía siguiendo alguien. ¿Ve? En el momento ese, en el transcurso ese, agarra, nos dan un saque de atrás, pateando la rueda, con volteando. Y nos hacemos para la cuneta. Y yo, para no caernos, no golpearnos nosotros, le estabilizo a la moto. Yo lo rebaso así al que me quiso robar, él, así, y salimos así para el medio. Cuando yo quiero hacer una rebaja para salir, porque yo no le quería entregar la moto, porque no era mía, era de la madre de Jesús, vienen de vuelta y nos dan un saque de este costado. Y cuando agarra, se nos pone a la par, me pone el revólver en la cabeza. Cuando me pone el revólver en la cabeza, yo agarré y le dije, por blanco y Víctor Hugo, no me disparé. Y cuando, en el momento que parece que iba a disparar, yo suelto el acelerador con el muchacho detrás, Jesús, le bajamos la mano. Nosotros le bajamos así y viene y me da el impacto acá. ¿Dónde le pega el disparo? Acá. Está en el rebota en el... ¿Y por qué tiene el brazo? ¿Qué le afectó el brazo? No, porque yo al mover el brazo, el músculo se mueve y la bala me quema y me duele. Yo de noche no duermo casi. Ve, por ejemplo, ahora en esta mañana me levanté con los dos pezones punzantes, me duelen. Ve, por ejemplo, ya que digamos el pectoral. ¿A dónde tiene la bala entonces alojada? Acá, al lado izquierdo. Ah, en el lado izquierdo. Sí. Y, digamos, ¿qué tipo de curaciones le hicieron en el hospital? Lo único que me hicieron, me curan la herida por donde entró el proyectil, nada más. Aquí, yo, por ejemplo, a mí el sábado me querían dar el alta. Y yo le dije que no, que yo no iba a ir hasta que no me lo saquen al proyectil. Bien. Porque me duele, me molesta. Y el lunes viene el cirujano, que vino de San Miguel, y me dijo, vio la tomografía, y me dice que ellos no me pueden operar si no traigo una orden del juez y que esté un fiscal presente para que me puedan retirar el proyectil que lo tengo incautado en el pecho. Porque para que sepan que es el proyectil que me están sacando a mí. Bien. Bueno, muy bien. Señor, más acérquese. Como le dije, cuando comenzamos la audiencia, usted tiene derecho a declarar o a abstenerse de declarar. Si opta por no declarar, es su derecho constitucional. Para este magistrado no me genera ningún prejuicio su persona que usted no declare, y tampoco significa una admisión de los hechos que el fiscal acaba de acusarlo, ni tampoco significa el reconocimiento de culpabilidad. Y si usted declara, bueno, lo vamos a escuchar atentamente. Si bien este código no prevé la entrevista previa, como lo prevé el Código Procesal Penal de la Nación, yo soy partidario de que los defensores tienen derecho a tener la entrevista previa con la persona, con usted, digamos, para asesorarlo en cuanto a si va a prestar o no declaración, conforme a las estrategias de la defensa. Dígame, ¿usted va a declarar o no va a declarar? No, sí. Se ampara en su derecho, o sea, no declara, por consejo de sus defensores. ¿Ah? Por consejo de sus defensores no declara. Sí, porque ¿cómo no he entendido por eso? Doctor, por favor. Dígame. Bueno, yo ese día que él dice... O sea, ¿va a declarar usted? Sí. Bien, dígalo. Bueno, yo ese día que él dice que yo iba a trabajar. El colectivo pasó como a las 5 de la mañana y yo estaba con mi mujer y ahí había como 30 changos que gritaban y yo me levantaba y me iba a trabajar y laburo todos los días. Todos los días tengo que trabajar, si no mi hijo no come. Usted dice que estaba con su mujer. Sí. ¿Usted trabaja con su mujer? No, yo trabajo solo, yo ando.
Yo ando cargando, ando, todos los días me salgo a trabajar a las 5 de la mañana, todos los días. Y yo no trabajo, mi familia no come. Yo vivo en la casa con ella y mis dos hijos nomás. Bien. ¿Algo más? Y sí, no sé por qué me culpa él si yo ando trabajando, si él sabe que yo ando trabajando. Él me conoce bien, si sabe que me crió laburando yo. Que pregunten a la comisaría si yo tengo alguna denuncia de que yo alguna vez robo moto o que yo ando con arma de fuego, nunca. Nunca, si yo me dedico a trabajar nomás, si no trabajo no soy nadie. Sí, sí, vivo trabajando todos los días a las 5 de la mañana, tengo más de 30 testigos que iban en el colectivo y van conmigo todos los días trabajo, si yo ando cargando con mis hermanos. Mi hermano hace cuadrilla y bueno, y tengo que ir todos los días para no fallarle a él. Todos los días trabajo yo. Muy bien. Tome nota la defensa de lo que dice el imputado. Bueno, ahora la defensa tiene que hacer su defensa técnica. ¿Quién va a hablar? ¿Usted, doctor? Voy a empezar yo, después le cedo la palabra al doctor O sea, van a Muñoz. hablar los dos sobre el tema de la formación de... Yo no voy a, formulación de cargo hablo yo entonces. Hablemos de la formulación de cargo, doctor, y de la calificación legal y, Sí, y del grado de participación. nosotros recién tomamos contacto con la causa, incluso la defensa pública era la que iba a venir en principio acá, pero ya lo tengo acá a la vista el expediente y yo le escucho al Ministerio Público fiscal hablar de la investigación como si esta investigación hubiera todo dirigida desde el principio por el Ministerio Público Fiscal. Y los años de experiencia en la profesión libre, y que sé que su señoría la tiene también, me indica que la investigación acá en Tucumán, por lo menos, siempre es dirigida por la policía. La policía es que no investiga tampoco, sino que tiene unos patrones de quienes pueden ser, sacan deducciones que muchas veces son ilógicas y que a veces quedan plasmadas en el expediente, como ha quedado acá. Hay un detalle muy particular. A foja 01 comienza la investigación y en ningún momento la policía que hacía las veces de investigación y que conforme a las copias que yo tengo, tal vez me esté equivocando, no existía ninguna dirección en la investigación sobre el hecho que se había denunciado a las 7:30. A foja 01 es de notar que no aparece la persona de Alexi, quien fuera el que lo acompañó al señor Páez, quien es víctima ahora. Pero sorprende después, a foja 21, cuando la policía se presenta, casi 3 horas y media después, en busca de quien fuera nombrado, dice la policía, claramente dice que es que en fecha y hora indicada se hace comparecer por ante esta unidad una persona que se encuentra mencionada en calidad de víctima en la presente investigación. Alexi Jesús Alfaro es menor de edad y se le recibió declaración en la policía. Y claramente, porque es una prueba que también la nombró el Ministerio Público, manifiesta lo que a mí me interesa, que dice, ambos vestidos de negro. Otro dato no preciso, a uno lo reconocí como un tal Bolón, apellido Massa. Ahí aparece el nombre de nuestro defendido. Y dice que vive en la cancha de los Canarios de Alto Verde
y otro sujeto vi que tenía un revólver. Es un detalle muy importante, porque el Ministerio Público lo acusa a mí, defendido, de que él ha sido el autor del disparo y que él es el que portaba el arma. Después, la investigación se va acomodando, ya cuando viene la causa, toma el timón el Ministerio Público, pero pese a ello no se le realizó ningún té de guante de parafina a mi defendido, no se le encontró ningún arma en el allanamiento, no se le encontró la motocicleta que dice que era con la cual se conducía, pero sí se encontró un estado de indefensión, como lo dijo mi defendido, mucha humildad, una casa que estaba sin luz eléctrica al momento del allanamiento. Y todo el análisis en la fáctico me da cuenta que la policía acá no investigó. La policía lo hizo decir a Alexis, según nuestra teoría de caso, que nombre a un tal Bolón, de apellido Massa. Y acá la víctima seguramente pide justicia, pero la justicia no se trata de encarcelar a cualquiera, sino de ver quiénes son los autores reales del hecho. Entiendo que, su señoría, este proceso está tildado de nulidad en cuanto, cuando lo nombran a mi defendido, no existe un cauce de investigación seria que haya producido que mi defendido hoy esté acusado de este hecho. Con respecto a la calificación, lógicamente, que es un delito de robo, pero en los marcos y en los tipos que establece el Ministerio, pero nosotros rechazamos como defensa enfáticamente el procedimiento y, por supuesto, entendemos que nuestro representado no ha participado en esos hechos. Eso con respecto a este ítem. Continúe, doctor, con la... Gracias, su señoría. Bueno, si va a pedir alguna medida. Sí, este Ministerio Público Fiscal, en orden a lo que acabamos de relatar, entendemos que resultaría razonable, al menos para neutralizar los peligros procesales que seguidamente voy a mencionar, el dictado de una prisión preventiva por el término de 15 días. Particularmente, su señoría, entendemos que para el avance de la investigación y teniendo en consideración que el arma justamente todavía no ha sido habida, se trata de un arma de fuego con la que se cometió el delito, que todavía no ha sido posible dar con la otra persona que sería también coautor del hecho. En el entendimiento, su señoría, también que en principio, y conforme me lo han manifestado, aparentemente los propios familiares del imputado habrían ido a la casa del señor también a pedir una suerte de explicaciones sobre lo que estaba pasando, o una suerte de amedrentamiento, evidentemente, con lo cual me parece que existen una serie de elementos por lo cual considera este Ministerio Público Fiscal que es necesario cautelarlo. Sobre todo, su señora, porque todavía faltan además pruebas por producir, y entendemos que en caso de darle la libertad anticipada, eso bien se podría frustrar. Por dos cosas. Primero, porque no tenemos el arma todavía en nuestro poder con que se cometió el hecho. Segundo, porque hay un consorte de causa que está haciendo o tratando de individualizarse y dar con su paradero. Tercero, porque los propios familiares del imputado han ido al domicilio de la víctima a amedrentar. Cuarto, porque todavía faltan determinar las lesiones y la historia clínica. Todo eso, su señoría, y más allá de que el señor en principio no registraría antecedentes, entendemos que el término de 15 días resultaría razonable en los términos del 236, inciso
Segundo, entendemos que en caso de la libertad anticipada, bien podría entorpecer la investigación conforme estos hechos, al menos indiciarios, que tenemos para ponderar. Su señoría, entonces, concretamente, 15 días de prisión preventiva hasta que podamos realizar estas medidas, ¿sí? Ver si podemos avanzar con el secuestro del arma de fuego en cuestión y ver si podemos dar con el otro partícipe del hecho que aún no ha sido individualizado. Además de una prohibición de acercamiento respecto de los familiares del imputado, respecto de los familiares y la persona del señor Víctor Hugo Páez. Habida cuenta que es evidente que a los fines de neutralizar estos riesgos, también debemos pedir una medida de restricción, al menos de 200 metros, para el domicilio de la persona, tanto del señor víctima del suceso, como también de sus familiares. Entendemos que la medida, su señoría, para concluir, es razonable, no es un tiempo demasiado prolongado en el tiempo, y entendemos que con estos días nos va a dar la posibilidad de poder quizás avanzar en la investigación en ese sentido. Eso es lo que solicitamos, su señoría. Bien, señor juez. Habiendo escuchado atentamente al Ministerio Público Fiscal, y más allá que el abordaje respecto a la proporcionalidad, razonabilidad, etcétera, de las medidas cautelares que está solicitando el Ministerio Público Fiscal, quien estará a cargo del doctor Núñez Arévalo, quiero hacer un planteo previo. Y esto sin desmerecer la idoneidad del auxiliar fiscal. Quiero solicitar se tenga en cuenta expresamente lo establecido en el artículo 3 de la Constitución de la provincia, que prohíbe la delegación implícita o explícita de las funciones que establece esta Constitución. Toda transgresión al artículo 3 de la Constitución provincial es nulo e impide a los jueces hacer lugar a estos planteos, por lo cual voy a adelantar el pedido de nulidad con respecto a las medidas coercitivas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y me explico. La Ley 91/72 ha establecido una suerte de organización interna en la cual, de manera discrecional, el ministro público, el doctor Edmundo Jiménez, a cargo del Ministerio Público, de alguna manera redistribuye, organiza internamente la colaboración de los auxiliares fiscales en llevar adelante la persecución penal. Está claro que esa actividad puede estar relacionada a complementar de alguna manera o colaborar con todo lo que hace la trayectoria de la investigación penal, pero no puede de ninguna manera una persona que no ha prestado el juramento del artículo 119 de la Constitución provincial, existe una falta de idoneidad constitucional, repito, sin desmerecer la calidad o idoneidad personal del auxiliar fiscal. ¿Y a qué me refiero con esto? Estoy hablando puntualmente de las responsabilidades. En el caso concreto, los daños y perjuicios que están siendo originados por la detención ilegal de mi defendido, quizá lo puede responder el auxiliar fiscal de manera personal, pero no estatalmente. El Estado no tiene porque no ha prestado el juramento de ley. No es lo mismo la colaboración interna para alguna clase de diligenciamiento, coordinación, de llevar adelante causas penales, que la facultad que la Constitución provincial establece a los fiscales de acusación, más precisamente de la petición de una medida cautelar de privación de la libertad. Con lo cual, contrariando la norma expresa de la Constitución en el artículo 119, la falta de juramento, la falta de idoneidad constitucional, y expresamente el mandato del artículo 3 que establece la prohibición de delegar implícita o explícitamente la facultad de que esa Constitución establece, voy a solicitar la nulidad de la petición realizada por el Ministerio Público Fiscal respecto solamente de la medida cautelar de prisión preventiva por 15 días. A continuación, y más allá de que el criterio de su señoría sea establecer esta resolución antes de la argumentación o al final con la resolución, voy a ceder la palabra al colega de la defensa para que se explaye respecto de la proporcionalidad, necesidad y etcétera,
requisito que establece el 235-36 del Código Procesal Penal para esta clase de medidas. Sí, concuerdo con mi colega y que forma parte además de los elementos esenciales del proceso, que todos conocemos, el ABC del derecho penal, la acusación, defensa, prueba y sentencia. En este caso, la acusación que hace la cuestión formal. Pero subsidiariamente, y para el caso que su señoría entienda que es procedente el tratamiento de la medida cautelar, considero que el Ministerio Público no ha logrado probar con certeza y concretamente a qué peligro procesal se refiere. Habla de recolectar pruebas y a mi defendido ya le allanaron el domicilio, le dieron vuelta a la casa y no le encontraron nada. Entorpecimiento de la investigación no ha habido, sino lo que ha habido es el sentimiento de injusticia que han sentido los familiares ante, como lo dije anteriormente, ante una causa armada por la policía. Esto no es otra cosa que una causa armada por la policía. Pero también me quiero referir a la primera palabra que utilizó el Ministerio Público a los fines de justificar su medida cautelar, que habla de la razonabilidad. Es totalmente irrazonable una prisión preventiva a mi defendido, su señoría, y le explico. Mi defendido vive en una extrema pobreza con dos hijos de 4 y 5 años. No hace falta que le diga que estamos realizando esta tarea gratuitamente por contacto que tenemos con la familia y no la queremos dejar afuera. Todos los días tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana, con lo tal, esa medida coercitiva que no se acredita, otro tipo de medida y que hoy en todos los diarios están hablando, en la Argentina, están hablando del nuevo Código de Procedimiento Penal de la Nación, que espero que lance una línea a toda la Argentina, porque el federalismo es una cosa, o sea, cada provincia puede dictar sus medidas, pero cuando se afecta el principio de igualdad y cuando nosotros tengamos en los procedimientos federales un principio de libertad en general como se aplica, acá vemos en Tucumán un total abuso de la prisión preventiva. La ONU en la resolución 95 le llama la atención a la Argentina sobre la cantidad de presos con prisión preventiva y nosotros tenemos que analizar las medidas cautelares que nosotros la analizamos en los libros, las tenemos que hacer aterrizar acá en Tucumán. Las comisarías están desbordadas, la unidad penitenciaria está desbordada de personas todavía con medidas cautelares. Entonces, su señoría, para el caso que entienda que es necesario la sujeción de mi defendido a este proceso, solicito que la medida de apersonamiento sea a través de un comparendo diario y que lo tiene que hacer incluso a la tarde, porque él regresa del trabajo, trabaja de la mañana hasta la tarde, acá en la guardia de tribunales, a los fines de asegurar su comparencia. Y de esta manera, desvirtuar cualquier tipo de medida cautelar. Doctor Angarrosa Víctor, usted vio o escuchó que sin afectar o no han cuestionado su idoneidad profesional, pero están planteando una inconstitucionalidad en virtud del artículo 3 de la Constitución de la provincia. Usted, doctor, está actuando por delegación del titular de la acción penal. Así es, su señoría, pero voy a ser muy sintético al respecto. Creo que esto inclusive ya lo resolvió la Corte en un fallo, con lo cual no veo motivos como para volver sobre el punto. Entiendo que tampoco es el objeto de la presente audiencia la declaración de inconstitucionalidad, más allá de que el señor defensor también, además de plantear la inconstitucionalidad, habla de nulidad, con lo cual tampoco me queda muy claro si lo que está buscando es la nulidad específica de una sola medida y el resto bien podría seguir adelante mi actuación o no, con lo cual tampoco me parece razonable. O sea, por un lado soy solamente, o sería en mi carácter de auxiliar fiscal, solamente estaría habilitado para ciertas medidas, pero no para la medida
de solicitud de prisión preventiva, con lo cual tampoco me parece que pueda llegar a entender esto. Por un lado, la decisión de inconstitucionalidad que implica una suma gravedad institucional como para declararla así, esto ya fue resuelto por la Corte de Tucumán, con lo cual en cualquier proceso, y ya tiene que ver con una cuestión práctica en donde no solo la provincia de Tucumán, toda la región, prácticamente en toda Latinoamérica se está aceptando la institución de figuras coadyuvantes, auxiliares fiscales, con lo cual entiendo que, digamos, tiene que ver con los procesos de reforma y con formas de organizar propias de un Ministerio Público Fiscal. Con lo cual entiendo que no habría problema, más allá de lo que ya, reitero, se ha dicho y lo ha dicho la Corte y ha convalidado esas actuaciones a través de la interpretación que hace de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el propio Código. Con respecto a la nulidad, obviamente me opongo en absoluto, no entiendo que no existe causal alguna que torne irregular la actuación del Ministerio Público Fiscal. No hay conculcación a derecho alguno, al señor se le están haciendo saber los cargos que se le formulan, cuál es la calificación del hecho y las medidas que solicita el Ministerio Público Fiscal. No tenemos más pretensión que eso. Y en cuanto a su señoría, a lo que subsidiariamente también entiende el señor codefensor, en el entendimiento que si bien cuestionan la figura del auxiliar fiscal, subsidiariamente también quieren volver a plantear, digamos, otros elementos que no tienen que ver con la inconstitucionalidad de la figura. Lo cierto, su señoría, es que vamos a insistir con la medida de prisión preventiva. Lo único que tengo para decir es que la propia víctima manifestó mucho temor, que le habían llegado inclusive comentarios de que indicarían que el señor Massa y su familia lo harían boleta, tal cual lo pude expresar en la fiscalía, boleta a él y a su familia por haberlo denunciado. Con lo cual, su señoría, entendemos que resulta bastante lógico el pedido fiscal. Simplemente me voy a remitir a eso, su señoría. Eso es todo lo que tengo para decir al respecto. ¿El titular de la Fiscalía se encuentra en su ámbito físico ahora en este momento? Sí, su señoría estaba con medidas también respecto ¿Quién? ¿El doctor Rojas? El doctor Rojas, sí, porque el doctor Echaide está en uso de licencia. ¿Lo podría llamar al doctor Rojas? ¿Podría el doctor Marrancino buscarlo al doctor Rojas? Sí, cómo no. ¿Puedo? Yo creo, doctor, que ya... La resolución a la que refiere el Ministerio Público Fiscal, sin duda, es la sentencia de abril. Doctor, pero yo creo que ya ha planteado usted, ya hizo su planteo, él ya ha contestado, y bueno, vamos a ver si se encuentra el doctor Rojas. En su ámbito físico. Para la tranquilidad de la defensa, en todo caso. Doctor, ¿puede disponer de agua? No sé si el personal policial, por favor, le brinda agua al... Pero para ir ganando tiempo, vamos, como otro punto audiencista, que se me pasó fue que la apertura de la investigación penal preparatoria, lo había dicho el auxiliar fiscal, se tiene presente que fue efectuado en el mismo momento del allanamiento. Así es, su señoría, es de fecha 20, en realidad es de fecha 20 la apertura de la investigación, 20 de noviembre del 2019. Bien, se tiene presente que la apertura de la investigación es de fecha 20 de noviembre del 2019. Y fue notificada, su señoría, en fecha 21 de noviembre en sede de fiscalía. Y fue notificado al imputado en fecha 21 de noviembre del 2019. Entonces se tiene presente conforme al artículo 157 del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán.
El doctor Echagüe está de licencia. Está de licencia de compensatorio de feria. Sí. Bueno, hagamos un cuarto intermedio de 5 minutos y vamos 10 minutos y lo esperamos que venga el titular de la Fiscalía a cargo del doctor Rojas, por favor. Ah, bueno, no, ya está. Bien, bien, no hacemos... Bien, doctor Rojas, bueno, disculpe que lo hayamos, digamos, llamado a esta audiencia, sé que estaba ocupado en otras audiencias, pero bueno, a los fines de... Hay un planteo de inconstitucionalidad de parte de la defensa en relación a la presencia del auxiliar fiscal en el pedido de prisiones preventivas. Entonces, a los fines de evitar cualquier tipo de, digamos, de repetición de este tipo de planteo, es que lo he citado, doctor, para que usted como titular, bueno, digamos, de la unidad fiscal de delito contra la propiedad, me manifieste expresamente, doctor, si está de acuerdo con todas las medidas que ha pedido su auxiliar, que ha pedido formulación de cargos, ha calificado el hecho, habló de una coautoría, digamos, funcional, un reparto de actividades dentro del hecho ocurrido. La víctima relató el hecho, hubo un reconocimiento impropio en esta audiencia, el imputado declaró, la defensa negó, doctor, o sea, hizo una defensa técnica no aceptando el hecho, pidió la nulidad del procedimiento de investigación y además el señor auxiliar pidió una prisión preventiva de 15 días por entorpecimiento de la investigación basado en el artículo 236, inciso segundo, y además pidió una medida de coerción de prohibición de acercamiento físico de los familiares del imputado hacia la familia y hacia la persona de la víctima, en virtud del artículo, estimaría yo, 235, inciso 9. Por eso le pido, doctor Rojas, si usted ratifica todo lo que hizo su auxiliar y qué opina con respecto al planteo de inconstitucionalidad del auxiliar fiscal en virtud del artículo 3 de la Constitución de la provincia. Bueno, en principio la cuestión de la constitucionalidad o no de la figura de auxiliar fiscal está resuelta en nuestros tribunales superiores, así que me remitiría a lo mismo para... En el fallo usted se refiere al fallo Marchisio. Claro, sí, entonces yo ya me remito a lo mismo en orden a la brevedad también, porque también está la otra situación que está relacionada con la cuestión de la gestión de los casos. Para gestionar los casos, el Ministerio Público Fiscal ha dispuesto la figura del auxiliar fiscal, el cual trabaja en equipo dentro de cada fiscalía. En el caso de nuestra fiscalía, ahora este caso estaba a cargo del doctor Echagüe y ahora yo estoy a cargo mientras él esté de licencia. No existe acá una subrogancia clásica como la que era del sistema anterior. Simplemente yo asumo el caso como parte del Ministerio Público Fiscal porque es único. Y en ese entendimiento también nosotros trabajamos en equipo. Todo lo que el doctor Gangarosa está planteando en esta audiencia ya ha sido previamente evaluado, previamente autorizado, y él obra según las instrucciones que ha recibido y según lo que vamos acordando en cada caso. Es una manera moderna de gestión de casos que permitiría al Ministerio Público Fiscal dar una solución, una respuesta a la ciudadanía. En este caso en particular voy a ratificar todo lo actuado por el doctor Gangarosa. Él ya tiene las instrucciones especificadas, cuáles son las que cuál sería la estrategia que vamos a seguir en este caso,
y por eso ratifico lo que él ha pedido en esta audiencia. Son la prisión preventiva, que se encuentra plenamente justificada por los motivos que él ya habrá expresado, y que previamente ya ha sido analizado. Es decir, nada de lo que el doctor Gangarosa ha planteado en esta audiencia no ha sido previamente analizado en el seno de la Fiscalía. Se trabaja en equipo, como dije, con modelos de gestión de audiencias y gestión de casos modernos que pretenden simplemente dar una solución a la sociedad. Ahora, con respecto a la inconstitucionalidad, voy a pedir su rechazo, dada la Pero postura. ahora en este caso ya devine abstracto, doctor, porque ya está presente usted. Sí, sí, de todas maneras, para los próximos casos creo que se tenga en cuenta esto. Nada más, su señoría, ahora, si su señoría me dispensa, tengo otra audiencia en suspenso, ¿podría retirarme? Justamente necesitaba su presencia justamente Bien. para que manifieste lo que está manifestando a Muy los bien. fines de la tranquilidad de la defensa. Muy bien, su Y señoría. gracias, doctor, por haber venido. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, entonces se tiene presente lo manifestado por el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Delito contra la Propiedad. Habiendo escuchado a todas las partes, como punto 3 resuelvo, tratándose de calificaciones provisorias y precarias, estamos en una formulación de cargo, en una investigación incipiente. No veo, la verdad, no advierto, doctor, que la nulidad que usted plantea sea, digamos, procedente en esta etapa incipiente de la investigación, sin perjuicio de que usted la pueda reeditar, doctor, en una etapa un poquito más avanzada, como podría ser si se llegara a un control de acusación. No advierto, como bien dice el Ministerio Público Fiscal, alguna lesión, alguna garantía constitucional, la verdad que no la advierto. Por eso no veo el perjuicio tampoco, no veo un perjuicio claro, concreto, ni tampoco veo la trascendencia de la nulidad como para declarar la nulidad en esta etapa, en este momento de formulación de cargo. Y creo que la puede reeditar, doctor, conforme al avance de la investigación, en una etapa, me parece, más avanzada, donde la amplitud de la discusión es más amplia, como un eventual control de acusación en caso de que la Fiscalía pidiera en su momento un control de acusación. Por lo tanto, se hace lugar a la formulación de cargos, que reitero es precaria y provisoria por lo incipiente de la investigación, conforme al relato del señor fiscal. Del hecho ocurrido, como bien lo dijo, el día 15 de noviembre, aproximadamente a horas 4 de la madrugada, en la ruta número 303, kilómetro 3, aproximadamente a 300 metros de la entrada principal de la localidad de Alto Verde. Y todos los demás, digamos, digamos, el relato de la acusación, me remito por razones de brevedad y por el sistema audio grabado de esta audiencia al relato fiscal, por economía procesal. O sea, tomo como base fáctica de la acusación lo que dice el señor fiscal. Hablamos de evidencias en esta etapa incipiente, y las evidencias son porque, ¿cuál es la diferencia con la prueba? La prueba es cuando hay una discusión, una contradicción, cuando la prueba puede ser discutida, digamos, en una etapa, digamos, más avanzada del proceso, podemos hablar de pruebas. Hay una discusión, hay una contradicción más amplia. Yo por eso hablo de evidencia en esta etapa. Y la evidencia, como bien lo ha dicho el señor fiscal, que algo de conocimiento ya tenía por el dispuesto la medida de allanamiento y detención del señor Massa, son
especialmente el acta de intervención policial, en donde se documenta el ingreso de una persona herida al Hospital Regional de Concepción, que es el señor que está acá presente. Las dos actas policiales de entrevista policial al menor de edad, Alexis Jesús Alfaro, que es el testigo presencial del hecho. La entrevista policial al señor Páez Víctor Hugo. Las carpetas técnicas, la cadena de custodia del secuestro de la prenda de vestir de la víctima y especialmente el informe médico policial preliminar, que acá también lo estamos viendo, que la persona resultó herida y indicó el lugar de donde, es más, tiene alojado un proyectil en el lado izquierdo, dijo acá, en el pecho, el tórax. Esas son las evidencias y la calificación legal es, como bien lo ha dicho el señor fiscal, provisoria, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, artículo 166, inciso segundo, primer supuesto, 42 del Código Penal, en calidad, desde mi punto de vista, de coautor funcional, artículo 45 del Código Penal. Teniéndose presente también lo manifestado por el imputado, obviamente, y por lo manifestado por la defensa técnica, que tiene su propia teoría del caso y que obviamente va a formar su propio legajo de investigación y ofrecerá y producirá la prueba que manifestó el imputado como en su investigación de cita. El otro punto, con respecto a al planteo de inconstitucionalidad, no me voy a despedir porque creo que ya es una cuestión abstracta, doctor Muñoz. Ha venido el titular de la unidad fiscal y ha ratificado todo lo actuado por el auxiliar fiscal. Así que sobre ese punto no me parece que la inconstitucionalidad viene abstracta en ese caso. Y con respecto a las medidas de coerción más intensiva, como es la prisión preventiva, me parece lógico, me parece razonable. No me parece que ha sido un planteo abusivo del señor fiscal, 15 días corridos de prisión preventiva en base al peligro de obstaculización de la investigación, porque no nos debemos olvidar que hay una persona que está, o sea, fueron dos los partícipes del hecho, y hay una persona que aún no ha sido identificada y está siendo objeto, según el Ministerio Público, de una investigación policial. Por lo tanto, es un argumento a tenerlo en cuenta al momento de disponer una prisión preventiva en cuanto por el peligro de obstaculización de la investigación. También es importante, me parece, que acá también tiene conexión con la prohibición de acercamiento un posible amedrentamiento de parte del imputado. No digo que fue en acto, que no estoy diciendo que es una afirmación, pero un presunto amedrentamiento del imputado y de los familiares del imputado hacia la presunta víctima, que también puede obstaculizar este proceso investigativo, porque también hay que proteger a la víctima, que el testigo víctima está presente, y también hay que protegerlo al testigo menor de edad, señor Alfaro. A mí me parece razonable el plazo de 15 días. No me parece irrazonable, con todo respeto, doctor. Si bien es cierto, usted habla de los abusos de las prisiones preventivas, pero estamos hablando de los abusos de las prisiones preventivas prolongadas, cuando estamos hablando de prisiones preventivas de 1 año, 2 años, 3 años, pero no de una prisión preventiva de 15 días. No veo un ejercicio abusivo del poder de parte del fiscal, además lo veo razonable. Por lo tanto, se dispone, en virtud del artículo 236, como lo pide el señor fiscal, inciso segundo, la prisión preventiva del señor Massa
por el plazo de 15 días corridos. Son días corridos. Es decir, que para que tomen conocimiento los familiares, también se cuentan los sábados y domingos, porque la persona está detenida. Vencido dicho plazo de 15 días corridos, se dispone la libertad del señor Massa José Roberto bajo caución juratoria. O sea, sin ningún tipo de fiador, bajo caución juratoria. Usted va a ser su propio fiador, señor, cuando recupere su libertad. Y, como bien lo ha pedido su defensa, no vamos a ordenar un comparendo diario, porque me parece un poquito, que generaría, digamos, para mí sería excesivo, pero sí pediría, una vez que se recupere la libertad de esta persona, vencido el plazo de 15 días, la medida de coerción va a ser la obligación de fijar y mantener un domicilio, que él ya lo ha dicho, donde vive, y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que designe. En este caso, voy a ordenar que cada 15 días se presente ante el Ministerio Público Fiscal, doctor Gangarrosa, para su debido control. Y además voy a disponer, doctor Gangarrosa, el plazo de la investigación va a tomar los 6 meses. Vamos a tomar sobre los 6 meses, pero realmente estimamos que esta investigación no puede durar 6 meses, sino que lo vamos a terminar en un término muchísimo menor. Bueno, y la prohibición de acercamiento físico la voy a disponer a partir de hoy. Va a ser a la familia del señor Massa, le pido, más allá de que no estoy afirmando que sea cierto o no, pero lo que por razones de medidas de prevención, son medidas de prevención urgente, se dispone a partir de hoy, porque su hijo va a quedar 15 días de libertad y después recupera su libertad. Pero a partir de hoy, sobre los familiares del señor Massa va a haber una previsión de acercamiento hacia la persona de la víctima y hacia los familiares de la víctima, a una distancia no inferior de 200 metros. No, está bien, también oficial. Señora, por favor, no haga ningún gesto de desaprobación o aprobación, porque si vuelve a hacer ese gesto lo voy a tener que desalojar la sala. ¿Eh? Déjeme que resuelva, señora. Estamos bien, estamos tranquilos, así que... Y una vez que recupere su libertad el señor Massa, la prohibición de acercamiento hacia la familia de la víctima y hacia la propia víctima en su domicilio y en sus ámbitos donde desarrolle sus actividades, va a ser también en contra del señor Massa. O sea que usted, una vez que recupere su libertad, usted tiene prohibición de acercarse al señor Massa. ¿Entiende? Y a ver, la prohibición de acercamiento le voy a explicar a la gente. Acá Concepción es un pueblo chico. Capaz que ustedes al señor Massa lo ven en la plaza, lo pueden ver en la iglesia, como siempre digo, lo pueden ver en un cine, en un boliche, donde sea. Lo importante es evitar todo tipo de amedrentamiento, gesto o alguna seña, evitar ese tipo de cosas. Esa es la verdadera restricción de acercamiento. Y lo mismo le digo a usted. Porque si hay algún tipo de denuncia o hay algún tipo digamos, tanto del testigo como de la víctima en el Ministerio Público Fiscal, se va a generar una audiencia y podemos llegar a tener, digamos, de nuevo problemas con medidas privativas de libertad que puede redundar en perjuicio del señor Massa. Eso en virtud del artículo 235, inciso 9. Por el plazo de 6 meses. Así que quedan todas las partes debidamente notificadas. Y cierro esta audiencia, un poquito larga, a las 9:43. Muchas gracias. Gracias, señoría.